¿Qué tanto decidimos lo que somos y qué tanto decide el otro sobre nosotros? La respuesta a quiénes somos no es un destino, sino un proceso. Como vimos en un video pasado, hay muchas respuestas más allá de nuestro nombre. En este video analizamos el quiénes somos de forma personal, lo que surge de nosotros como individuos. En este analizaremos el quiénes somos desde el punto de vista de la sociedad, como el otro también nos crea a nosotros. Si bien somos seres individuales, vivimos en sociedad y hay muchísimas teorías acerca de este tema, acerca de cómo nos relacionamos con los otros. Pero principalmente quiero hablar de una y es la del amo y el esclavo de Hölder. No voy a hablar de toda esta teoría porque es bastante extensa, bastante profunda y muy interesante, te recomiendo que la investigues, sino me voy a enfocar en el primer punto y es el deseo. Hölder divide el deseo humano y el deseo animal. El deseo animal, los animales desean cosas como la seguridad, la comida y diferentes aspectos, mientras que el humano desea deseos. ¿Qué significa esto? Como humanos también deseamos cosas, deseamos alimento, protección, etc. Sin embargo, lo que nos diferencia de este deseo animal es que los humanos deseamos deseos. O sea, deseamos que el otro desee cosas de nosotros. Dicho de otra manera, queremos que el otro sienta algo de nosotros. Espero me haya hecho entender. Bajo este deseo nace el amo y el esclavo, que como les digo es un tema profundo, no lo tocaré. Simplemente quedémonos con esto. El humano desea deseos. Comprendiendo este punto de que el humano desea deseos, esto significa que necesita a un otro. O sea, necesita a otra persona que desee esos deseos que yo quiero que desee. Teniendo esto de que el humano no desea cosas solamente, sino también deseos, podemos ver que necesitamos a otra persona que tenga esos deseos. Entonces, desde esta base partimos para decir que sí, el otro nos crea. Para seguir en este análisis, vayámonos a la mirada. Paul Sartre nos habla en El ser y la nada acerca de este concepto de que el otro nos crea. ¿En qué sentido? Cuando él habla de la mirada, cita un caso en el que, por ejemplo, estemos mirando por una cerradura. Entonces yo estoy mirando por esta cerradura y no hay absolutamente nadie. Sin embargo, si hay alguien que yo me doy cuenta que me está viendo ver por esta cerradura, voy a sentir vergüenza. Y aquí nos explica que para sentir vergüenza necesitamos a otro que nos objetive. No necesariamente que nos juzgue, sino que simplemente esté ahí. De hecho, habla de que si nosotros estamos viendo por esta cerradura, así no veamos a nadie, sino que escuchemos unos pasos, vamos a sentir la presencia de otro y vamos a modificar nuestro comportamiento. Otro caso que podemos analizar aquí es el que cuando somos bebés tratamos de agradar, tratamos de que nuestros padres nos quieran, nos amen, para que nos cuiden, porque nosotros mismos no nos podemos cuidar y podemos morir si alguien no nos cuida. Entonces, de alguna u otra forma buscamos ese amor y esa aprobación de los padres, por lo que modificamos el quiénes somos ante los ojos de ellos para que nos quieran y nos cuiden. Esto se hace de forma inconsciente, hay diferentes autores que lo han citado, hay quienes dicen que no, otros quienes dicen que sí. Cada quien queda con su tema. Sin embargo, para mí esto cobra relevancia cuando vamos creciendo, ya que si bien cuando estamos niños sí requerimos esa protección de nuestros padres, a medida de que vamos creciendo y especialmente cuando ya nos convertimos en adultos, debemos comprender que si bien el punto de vista del otro es importante también nuestra opinión y las decisiones que tomamos nosotros. Esto nos lleva también a la identidad. La identidad nace desde el precisamente identificarnos con cosas. Entonces nos identificamos con nuestro nombre. Cuando nosotros comprendemos nuestro nombre, ya sabemos que somos nosotros. Entonces, si alguien en la calle te dice Carol, por ejemplo, en mi caso, yo me identifico mucho con mi nombre. Si alguien dice Carol, yo voy a pensar que estaban hablando de mí y voy a voltear a ver. Por esto dicen que tú no puedes voltear a ver en la calle si dicen algo con lo que tú no te identificas. Si alguien, por ejemplo, dice Sofía o dice Aura o dice María, yo no voy a voltear a ver porque no me identifico con estos nombres. Pero si alguien dice Carol, sí voltearé a ver. Ahora, esto no solo se queda con el nombre, sino que va evolucionando. Y nosotros, por ejemplo, ponemos nuestra valía en objetos cuando somos niños. Cuando tenemos juguetes de pequeños, nosotros decimos, esto es mío.
y el mío se asocia con el yo, o sea, esto soy yo. Al crecer sucede esto mismo con nuestros amigos, con nuestra carrera, con un equipo de fútbol, con ideales y con todo lo que nos rodea. Partiendo de allí, podemos comprender que el quiénes somos se modifica con las cosas que vamos agregando a nuestro ser. Y aquí comprendemos el por qué el ser auténtico, como tal 100% auténtico, al menos bajo mi punto de vista y de algunos autores, es imposible, porque todo conocimiento se construye sobre otro, lo que significa que nuestra identidad está construida sobre cosas que ya existen, o sea, no somos 100% auténticos. Ahora, cuando crecemos es diferente no ser 100% auténticos a siempre buscar aprobación y validación en otros. Este ya es un cambio de paradigma muy distinto. Justamente con este tema quiero hablar de la familia y quiero citar nuevamente, y digo nuevamente porque es un texto que cito bastante en mis videos, 100 años de soledad. En 100 años de soledad conocemos a la familia Buendía. La familia Buendía carga con un linaje y miren que es muy interesante la metáfora que usa Gabo porque él literalmente usa los nombres. Entonces si nos damos cuenta, los personajes que tienen el mismo nombre tienden a repetir las mismas historias familiares. Y en general en la novela lo que se nos hace entender es que esta familia y en general la humanidad está condenada a vivir por siempre este linaje, este martirio y esta soledad. Tomando este caso como ejemplo, podemos ver que el linaje familiar influye en nosotros, que más allá de nuestros nombres, nuestra sangre y las creencias con las que crecemos influyen en nosotros. Sin embargo, después de esta base, nosotros construimos fuera de nuestra familia en otros aspectos que también conocemos. Hasta este punto hemos hablado solo de la familia como identificación. Sin embargo, a partir especialmente de la adolescencia, nuestra identificación empieza a ampliarse a nuestros amigos y luego posteriormente a ideas, porque en la adolescencia empezamos a construir nuestras opiniones. ¿Qué son las opiniones? Son nuestros puntos de vista, lo que nosotros creemos. Y eso que creemos, si lo cree otro grupo de personas, nos vamos a sentir identificados con ellos. Entonces hasta aquí podemos ver cómo se puede construir nuestra identidad en otros. Como primer punto vimos el tema de los deseos, de que otro desee, y el tema de la mirada, de cómo cambiamos nuestras actitudes cuando otro nos mira, para luego pasar al linaje de la familia y ahora al de los amigos. Hasta este punto hemos hablado de cómo influye el entorno en nosotros. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de cómo nosotros influimos en ese otro que miramos. Por ello, es importante desarrollar las virtudes y no solo seguir nuestros deseos personales, ya que si bien sí, nosotros somos seres individuales con deseos individuales, hay que comprender que está la integridad del otro. Y este es el eterno dilema, un equilibrio entre satisfacer nuestros deseos, seguir nuestros sueños y encontrar nuestra autenticidad y comprender el bienestar, la integridad y también tener en cuenta al otro. Aquí hay dos puntos importantes. Por un lado, comprender nuestra individualidad y por el otro, ser responsables de lo que hacemos con el otro. Como un ejemplo que ya les he mencionado en otras ocasiones, tenemos Crimen y Castigo. En este libro, este personaje se va mucho más a seguir sus deseos, que tiene una convicción clara, ese es el aspecto positivo. Sin embargo, ¿qué medios usa para llegar a esta convicción? Ahí se encuentra el equilibrio entre tener una convicción pero comprender la integridad del otro. Para finalizar y aterrizar un poco más este concepto a la práctica, quiero comentar cómo podemos encontrar este equilibrio, cómo podemos tratar de llegar a este equilibrio donde si bien sí comprendamos que el otro nos crea, pero también nosotros poder crear desde nosotros mismos. Y justamente está allí, comprendernos primero a nosotros. En los diferentes videos que yo les comparto les doy herramientas para que desarrollemos nuestras virtudes, para que como seres individuales comprendamos en qué queremos aportar al mundo, que queremos desarrollar de forma individual y estos dos aspectos unirlos y ver qué virtudes debemos desarrollar para luego con la repetición de nuestros actos, pensamientos e inclusive sentimientos llegar a esta virtud. Entonces este sería el primer punto, desarrollar nuestras virtudes, enfocarnos en primero nosotros, comprender lo que somos, lo que deseamos y esto por ejemplo también lo podemos hacer a través del análisis del otro, analizar cómo se comportan estas personas y contrastarlo con cómo nos comportamos nosotros en situaciones similares.
particulares. Luego de comprendernos, decidir qué deseamos crear. Y aquí viene nuestro siguiente punto, y es el ser responsable de nuestros actos. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones. Nosotros no vivimos destinos, los construimos y los creamos con las diferentes acciones que tomamos, por lo que no podemos descargar la responsabilidad en otros de lo que nos sucede. Si bien sí, hay ciertos aspectos y ciertos contextos en donde otros deciden por nosotros, hay muchos otros aspectos que nosotros decidimos y debemos tomar el control de ello. Ser responsable de mis actos me lleva a comprender que el otro también es responsable de sus actos y que cada individuo como tal toma decisiones distintas y que si bien, como ya he mencionado en varias ocasiones en este video, hay un otro, soy yo el responsable de las decisiones que tomo frente a mí y frente al otro también. Y como resultado de estos dos puntos nace un individuo que es responsable de sus acciones, que desarrolla sus virtudes y de esta forma puede contribuir a un otro o puede relacionarse con un otro de una forma sana sin buscar la aprobación de él mismo. Como cierre del video, más no de la reflexión, porque siempre te invito a no sacar conclusiones, sino a que este tema lo toques de diversos puntos y en diversos momentos, quiero volver a recalcar el equilibrio entre las virtudes propias y el otro. Comprender el equilibrio entre el ser que construyo y el no darle tanta trascendencia a ese otro, y también comprender al otro como ser individual, como ser valioso y que también merece este bienestar y esta integralidad. La respuesta a esta pregunta, como dije y como he dicho en los dos videos, no es un destino sino un proceso. Por ello, en el primer video te hablé de quiénes somos de forma personal, en este de quiénes somos ante un otro o ante la sociedad y la cultura, y en el próximo video te hablaré acerca de cómo nuestra identidad cambia, de cómo no somos seres fijos. Espero te haya gustado, gracias por ver esta reflexión, gracias por acompañarme en ella y nos vemos en próximos videos.